Sevilla no es solo una ciudad, es un equilibrio constante entre calma, historia y emoción. Desde el verde infinito del Parque de María Luisa, donde la ciudad respira. La firme presencia de la Torre del Oro, guardiana silenciosa del paso del tiempo. Sobre el agua, el puente de Triana conecta dos mundos, mientras la Plaza de Toros de la Maestranza encierra siglos de tradición en una forma perfecta. Y entre calles llenas de historia, la Basílica de la Macarena mantiene viva una devoción que nunca se apaga. 5 lugares, 5 formas de entender Sevilla, porque aquí cada rincón cuenta algo, y desde el cielo todo cobra sentido. En medio de la intensidad de Sevilla, existe un lugar donde todo se calma, el Parque de María Luisa. Desde el cielo, su manto verde rompe con la ciudad, como un respiro entre la historia y el sol. Senderos que serpentean, fuentes ocultas, sombras que se mueven con el viento. A medida que la luz atraviesa las copas de los árboles, el parque se transforma en un juego constante de sombras y destellos. Cada rincón parece diseñado para detenerte, aunque sea por un instante. Entre la vegetación y los senderos que se abren paso sin prisa, aparece una joya arquitectónica
que parece sacada de otra época, el pabellón mudéjar. Con su ladrillo rojizo, arcos decorados y detalles de cerámica, se alza con elegancia dentro del Parque de María Luisa, recordando el esplendor de la Exposición Iberoamericana de 1929 y aportando al paisaje un equilibrio perfecto entre naturaleza e historia. Entre sus caminos, la ciudad desaparece sin hacer ruido. Solo quedan el murmullo del agua, el crujir de las hojas y una calma que envuelve todo lo que toca. Y visto desde lo alto, el Parque de María Luisa revela su verdadero propósito. No es solo un parque, es el lugar donde Sevilla encuentra su equilibrio. Aquí, el tiempo no desaparece, simplemente se vuelve más lento, y por un instante, Sevilla deja de correr, para respirar. A orillas del río Guadalquivir, donde el agua ha sido testigo de siglos de historia, se alza una estructura que ha visto partir imperios y regresar riquezas. Es la Torre del Oro. Desde el cielo, su forma destaca de inmediato. Un cuerpo casi perfecto, poligonal, sólido, como una pieza de defensa colocada estratégicamente en el borde de la ciudad. No está ahí por casualidad. En el siglo XIII, durante el dominio almohade, esta torre fue construida como parte del sistema defensivo de Sevilla. Su función no era solo vigilar, era controlar. Desde aquí, una gran cadena se extendía a través del río, conectando con la otra orilla, bloqueando el paso de embarcaciones enemigas. El Guadalquivir no era solo un río, era una frontera. Muros gruesos, piedra resistente, pequeñas aberturas diseñadas para observar sin ser visto. Cada elemento responde a una lógica militar. Pero la historia no se detuvo ahí. Con el paso del tiempo, la torre dejó de ser solo defensa y se convirtió en símbolo. Su nombre, del Oro, ha generado siglos de historias. Algunos dicen que proviene del brillo dorado que reflejaba en el agua al atardecer. Otros, que aquí se almacenaban riquezas traídas de América.
Desde el aire, el contraste es poderoso. La torre, firme y antigua. El río, en constante movimiento. Puentes que conectan orillas, calles que se acercan al agua, y una ciudad que durante siglos dependió de este río para existir. Porque aquí, en este punto exacto, Sevilla no solo miraba al mundo, el mundo llegaba a Sevilla. Cuando el sol comienza a caer, la escena alcanza su máximo esplendor. La luz dorada golpea la superficie de la torre y por un instante su nombre cobra sentido. Brilla, reflejada en el río, duplicada por el agua, como si el tiempo se repitiera. Y mientras la cámara se aleja lentamente, siguiendo el curso del río Guadalquivir, queda una idea clara. La Torre del Oro no es solo una torre, es un punto de vigilancia, un símbolo de poder y un recuerdo de cuando Sevilla era una de las puertas más importantes del mundo. Porque hay lugares que cambian con el tiempo y hay otros que permanecen para recordarnos de dónde venimos. Sobre las aguas del río Guadalquivir, donde la historia fluye sin detenerse, hay un punto donde dos mundos se encuentran. Es el puente de Triana. Desde el cielo, su estructura se dibuja con claridad. Arcos de hierro que se reflejan en el agua. Líneas firmes que unen orillas. Un trazo preciso en medio del movimiento constante del río. Pero este puente no es solo una construcción. La cámara avanza lentamente sobre el puente y el movimiento comienza a tomar protagonismo. Personas que cruzan, vehículos que fluyen, vidas que se conectan en cada paso. Porque este no es un monumento estático, es un lugar que late. Su historia comienza en el siglo XIX, cuando reemplazó un antiguo puente de barcas. Por primera vez, Sevilla y Triana quedaron unidas de forma permanente. Y ese cambio lo transformó todo. Desde el aire, el contraste es evidente. De un lado, la Sevilla monumental. Del otro, calles más íntimas, más vivas, más cercanas.
Al atardecer, el metal del puente se tiñe de tonos cálidos. Las sombras se alargan sobre el agua y el reflejo duplica cada arco, creando una simetría perfecta. Por un instante, todo se equilibra. Movimiento y calma, historia y presente. Dos orillas, un solo camino. El puente de Triana no es solo un paso, es una transición, un recordatorio de que las ciudades no solo se construyen, también se conectan. Y mientras la cámara se aleja lentamente, siguiendo el curso del río, queda una sensación clara. Porque en Sevilla, cada cruce cuenta una historia, y este es uno de los más importantes. Junto al curso del río Guadalquivir, donde Sevilla ha mirado al mundo durante siglos, se encuentra una forma perfecta, un círculo, preciso, inconfundible. Es la Plaza de Toros de la Maestranza. Desde el cielo, su geometría destaca de inmediato, mientras la ciudad se despliega en líneas irregulares y calles sinuosas. Aquí, todo converge en un centro, un espacio cerrado, contenido, donde cada mirada apunta al mismo lugar. Gradas que rodean la arena, arcos que sostienen la historia, muros que han sido testigos de siglos de tradición. Construida a lo largo del siglo XVIII, esta plaza no es solo una de las más antiguas de España, es también una de las más emblemáticas. Pero su significado va más allá de la arquitectura. Aquí se ha celebrado un ritual que forma parte de la identidad cultural de la ciudad y al mismo tiempo uno de los más debatidos, porque en este espacio la historia no siempre ha sido tranquila. Ha sido intensa, controvertida, profundamente humana.
Al caer la tarde, la luz transforma la escena. Las gradas se tiñen de tonos cálidos. Las sombras dibujan líneas sobre la arena y el centro del ruedo se convierte en un punto de atención absoluto. Todo conduce hacia él. La Plaza de Toros de la Maestranza no es solo un lugar, es un símbolo de tradición, de identidad y también de evolución, porque las ciudades, como las personas, cambian con el tiempo. Y mientras la cámara se eleva lentamente, dejando atrás su forma perfecta, queda una sensación compleja. No todo lo que perdura es simple, no todo lo que existe es incuestionable, pero todo forma parte de la historia. Y en Sevilla, la historia siempre deja huella. En un rincón de Sevilla donde la tradición se siente en cada paso, se alza un lugar donde la fe no es silencio, es emoción, es la Basílica de la Macarena. Aquí, la historia no se mide en siglos, se mide en sentimientos. En su interior, resguardada con devoción, se encuentra una de las imágenes más queridas de Sevilla, la Virgen de la Esperanza Macarena, un símbolo que trasciende lo religioso y se convierte en identidad. Pero incluso desde el exterior, se percibe algo distinto. Personas que se acercan, miradas que se detienen, un respeto silencioso que envuelve el lugar. Porque esta basílica no es solo arquitectura, es un punto de encuentro entre generaciones, entre tradición y presente, entre lo humano y lo espiritual. Desde el aire, su ubicación revela otra historia. Se encuentra junto a las antiguas murallas de la ciudad, como si protegiera un pasado que aún permanece. La Basílica de la Macarena no es solo un lugar, es un sentimiento colectivo, una presencia constante en la vida de Sevilla. Y mientras la cámara se eleva lentamente, alejándose entre las luces de la ciudad, queda algo claro, porque hay lugares que se visitan, y hay lugares que se sienten, y este se lleva dentro.